Te saludo, mi querido espectador. Esta es una historia sobre la infidelidad conyugal, sobre la traición y las consecuencias que esto conlleva. Y si tú, al igual que yo, apoyas los valores familiares y condenas la infidelidad, suscríbete al canal y dale like a este video. Comencemos. No logro entender cómo terminé en esta situación. Por un sentido de obligación indiferente, me siento aquí, escuchando a medias mientras la consejera matrimonial designada por el tribunal divaga sobre reglas, expectativas y otras trivialidades que, en mi opinión, no importan en absoluto. Mi mente comienza a divagar mientras observo el lúgubre entorno de su oficina. A lo largo de la pared hay una fila de gabinetes de roble oscuro llenos de libros, la mayoría de los cuales, apuesto, ni siquiera ha abierto. Estoy seguro de que ni siquiera podría pronunciar los títulos de la mitad de ellos. Toda la oficina intenta demasiado parecer un espacio terapéutico, diplomas estándar en las paredes y un difusor ultrasónico en la esquina, emitiendo lavanda o algo igualmente insulso. Al menos la sala de espera tenía una fuente relajante, del tipo que suele verse en consultorios dentales. Siempre me he preguntado si usan ese sonido suave del agua para enmascarar el zumbido de los taladros o los sollozos apagados de los pacientes desafortunados. Recuerdo haber preguntado una vez y me dijeron que la fuente estaba destinada a calmar a las personas mientras esperaban. ¿Mi primer pensamiento? Tal vez no necesitaría calmarme si no me hicieran esperar 50 minutos después de mi hora de cita. Mi mirada se desplaza por la habitación hacia un amplio escritorio de nogal oscuro entre nosotros. Los dos sillones en los que estamos sentados parecen reliquias de una época en la que la comodidad era un concepto vago. Probablemente la última vez que fueron cómodos fue cuando Reagan estaba en el cargo. La decoración pudo haber sido elegante en su momento, pero ahora todo parece como si lo hubiera comprado en una venta de garaje. De repente, me doy cuenta de que ha dicho algo y ahora me está mirando, esperando una respuesta. Sus ojos se clavan en los míos. Señor Johnson, esto es importante. ¿Está siquiera escuchando? No especialmente. ¿Podría repetir eso? Pregunto, tratando de sonar al menos un poco educado. La doctora Meredith Beikenburg suspira lentamente, claramente molesta, y me da la misma mirada que mi maestra de 5º grado cuando me atrapó soñando despierto. ¿Y qué pasa con su pronunciación exageradamente dramática de su apellido? Si quería que la llamaran Marie, tal vez debería haberlo escrito así desde el principio. Señor Johnson, permítame recordarle que su presencia aquí no solo es obligatoria, el tribunal también exige su total participación. Si informo que no está cooperando, el juez podría declararlo en desacato. Ah, el protocolo. Asiento en respuesta. Entiendo, doctora Beikenburg. No voy a llamarla Marie. ¿Y por qué tuve que vivir en uno de los pocos estados que obligan a la gente a asistir a consejería matrimonial? Mentalmente, tomo nota de mantener esos pensamientos para mí mismo. No quiero terminar en una celda con personas que robaron bancos o malversaron millones solo porque me negué a participar en esta farsa. Lo entiendo, doctora. Por favor, repita la pregunta. Digo, esperando evitar problemas innecesarios con el juez. Señor Johnson, hace una pausa. Apreciaría que me llamara Frank, responde. ¿Qué? ¿Pero no se llama Thomas? Pregunta confundida. Sí, pero siempre me ha gustado más el nombre Frank. De acuerdo, señor Johnson. Continúa después de una breve pausa, como si decidiera dejarlo pasar. ¿Cuáles son sus expectativas para estas sesiones? No puedo evitar soltar una leve risa. Para mi sorpresa, creo ver un destello de humor en sus ojos. Tal vez al final de esto no nos odiaremos completamente. Honestamente, lo único que espero es salir de aquí divorciado. Con esas palabras, la atmósfera cambia. Mi esposa, sentada a mi izquierda, comienza a sollozar ruidosamente. La doctora Beikenburg abre la boca para responder, pero se detiene y se gira hacia Ruby. Mi futura exesposa no ha dejado de llorar desde que entramos. Cuando le hicieron la misma pregunta, lanzó un apasionado discurso sobre sus errores y su desesperado deseo de una oportunidad más para demostrarme su amor. Y así,
la sesión se alarga. Sentado aquí, no puedo evitar reflexionar sobre lo absurda que es la situación en la que me encuentro. Mi esposa, la mujer con la que he estado casado durante 17 años, la madre educada de nuestros 3 hijos pequeños, ha decidido que necesita acostarse con otro hombre. Y no con cualquier hombre, sino con Chandler Bisbee, un actor de segunda en una telenovela nocturna de la que está obsesionada. Ni siquiera es la estrella principal de ese ridículo programa. Todo comenzó de manera tan inocente. Decidimos salir a cenar sin ninguna razón especial. Últimamente, había notado que parecía cada vez más inquieta con la rutina diaria de cuidar a los niños y de tener sus peleas. Para darle algo de variedad a nuestras vidas, arreglé con sus padres que cuidaran a los niños y reservé una habitación en un buen hotel para pasar la noche. El plan era simple: una cena tranquila, una conversación sincera y quizás incluso un poco de baile. Nunca he sido un gran bailarín, pero a Ruby siempre le ha gustado. Siempre ha sido elegante en la pista de baile. Para sorprenderla, incluso tomé algunas clases de baile. No intentaba impresionar a nadie, solo quería no avergonzarla. Honestamente, pensé que todo iba bien. La noche se estaba desarrollando exactamente como lo había planeado. Disfrutamos de una cena maravillosa y luego nos dirigimos al club del hotel. Nos mecíamos al ritmo lento y romántico, su cabeza descansando sobre mi hombro, susurrándome palabras al oído que me hacían soñar con lo que vendría después. Pero en ese momento, cuando saboreaba ese instante, sentí que alguien me tocaba el hombro. Me giré y vi a un hombre de mi edad mirando directamente a Ruby. ¿Te importa si me meto?, preguntó, aunque era obvio que no le importaba mi respuesta. Ni siquiera me miró. Antes de que pudiera decir algo, ya la había llevado con él, dejándome ahí parado como una estatua. Me quedé inmóvil, desconcertado, sintiendo todas las miradas sobre mí. Lo único que quería era volver a nuestra mesa y beber mi bourbon en silencio, evitando cualquier tipo de escena. Tal vez pasaron 30 minutos, quizá más, antes de que Ruby finalmente regresara a la mesa. Estaba tranquila, como si nada inusual hubiera pasado. Tomando un largo sorbo de su cóctel, dijo casualmente: «Ese era Chandler Bisbee», como si fuera lo más normal del mundo. «¿Quién diablos es Chandler Bisbee?», logré decir, conteniendo apenas mi enojo. «Es un actor de mi serie favorita», respondió, completamente indiferente. «Si es tan famoso, ¿por qué nunca he oído hablar de él? ¿No tienes como una docena de series favoritas?». Solté, intentando mantener el control. A pesar de todo, todavía tenía la esperanza de que la noche pudiera salvarse, de que Ruby y yo pudiéramos darle la vuelta a la situación. Seguía aferrado a la idea de que tal vez querría probar esa nueva posición que mencionó antes, algo llamado la carretilla. Pero mis esperanzas se desmoronaron cuando ella suspiró soñadoramente. «Chandler es un gran bailarín». Conteniendo mi irritación, me puse de pie y extendí la mano. «Eso es maravilloso, querida. Pero, ¿qué tal si terminamos nuestro baile?». Nos interrumpieron. No se movió. «Ya le prometí a Chandler que guardaría el resto de los bailes para él esta noche», dijo con indiferencia. «¿Qué?». Mi voz se elevó antes de que pudiera contenerme. «¿Qué acabas de decir?». «Siéntate, Thomas», susurró con severidad, echando un vistazo a su alrededor. «Estás llamando la atención». Sentí que el mundo giraba a mi alrededor, pero me senté, hundiéndome en la silla completamente desconcertado. Mirando alrededor del salón, me sentí totalmente humillado. Y entonces lo vi. Bisbee, desparramado perezosamente al otro lado del salón, con una sonrisa engreída en el rostro, como un verdadero imbécil. Antes de que pudiera procesar la situación, Ruby rompió mi trance al hablar de nuevo. «Escucha, Tommy, te amo. Sé que tú también me amas. Pero voy a pasar este fin de semana con Chandler. Cuando vuelva el domingo, seré la misma esposa de siempre, fiel, amorosa, en todos los sentidos». La miré, tratando de entender lo que estaba diciendo. «Es algo que necesito hacer por mí misma, solo una vez. Te lo prometo», agregó,
como si eso lo hiciera más aceptable. Luego se inclinó, me besó suavemente en la mejilla y se levantó para irse. Finalmente, mi cuerpo reaccionó. Agarré su mano, sujetándola con fuerza, como si al sostenerla pudiera evitar que se fuera de mi vida, aunque solo fuera por el fin de semana. Ruby, tienes que escucharme porque no lo repetiré. Aún tenemos una oportunidad de salvar nuestro matrimonio, pero si te vas con él, el lunes por la mañana presentaré la demanda de divorcio. Mi voz era tranquila y contenida, pero ella lo desestimó con un gesto aburrido. ¿De verdad vas a tirar todo por la borda por esto?, respondió con irritación. ¿Estás realmente dispuesto a convertirte en un padre de fin de semana, viviendo en un diminuto apartamento de una habitación, apenas llegando a fin de mes, solo por algo tan trivial? Madura, Tommy. Hablaremos cuando regrese el domingo por la noche. Dicho esto, se fue, sin darse cuenta de la seriedad de mis palabras. Cuando regresó tarde el domingo, los niños ya estaban en casa de sus padres, y yo me había ido, exactamente a 200 millas de distancia, alojado en el sótano de mi hermano, sin intención de volver. El lunes por la mañana, me senté en la oficina del abogado, preparando los papeles del divorcio. El abogado señaló que Ruby tenía razón en su predicción sobre la vida después del divorcio, aunque no del todo. Perdería el 35% de mis ingresos, no el 30%. Pero no me importaban los números. En el momento en que me desestimó con tanta indiferencia, mi amor por ella se extinguió, como una vela al viento. Solo quedó la ira hacia ella, junto con un dolor desgarrador por tener que dejar a los niños. Pero ningún arrepentimiento cambiaría mi decisión. Algún día, espero poder explicarles todo a los niños, incluso si no me entienden o no me perdonan. Cuando Ruby regresó y encontró la nota que dejé en la mesa de la cocina, junto con mi anillo de bodas, una foto rasgada de nuestra boda y mi teléfono y laptop, entró en pánico. Intentó contactarme en el trabajo, pero le informaron que estaba de permiso de emergencia. La secretaria también le advirtió que ya no podía presentarse en la oficina y que, si causaba problemas, la empresa presentaría una orden de restricción. No supe de esto de inmediato, pero más tarde, sus padres me contaron cómo se derrumbó al encontrar lo que había dejado atrás. Estalló en lágrimas, y cuando finalmente llegó a la casa de sus padres, el peso de sus acciones comenzó a hundirse en ella. Durante la semana siguiente, ella y los niños rara vez salieron de la casa. Su estado mental se deterioró drásticamente, y sus padres comenzaron a temer que pudiera necesitar hospitalización. Dejó de comer, se negó a dormir, y los niños estaban aterrorizados. Desesperada, su madre abofeteó a Ruby, gritándole que había destruido todo y que debía recomponerse por el bien de sus hijos. Casi lamento no haber estado allí para presenciar ese momento. Al día siguiente, un alguacil llegó a la casa de sus padres para entregarle oficialmente los papeles del divorcio. Sus padres quedaron impactados cuando les expliqué la situación, pero, para mi sorpresa, se pusieron de mi lado. Incluso me ayudaron a mantener el contacto con los niños. Un día, me preguntaron si alguna vez podría perdonar a su hija, a quien ahora se referían como muerta para ellos. Mi respuesta fue simple: no. Después de eso, nunca más mencionaron a Ruby y se enfocaron únicamente en sus nietos. Siempre les estaré agradecido por eso. En las semanas siguientes, hubo numerosas negociaciones entre nuestros abogados. La parte de Ruby seguía insistiendo en reuniones, esperando que aceptara hablar con ella, pero me negué cada vez. La vi por primera vez en una sesión de consejería ordenada por el tribunal. Hubo otras sesiones que nuestros abogados intentaron organizar, pero mi abogado me aseguró que no estaba obligado a asistir, así que no lo hice. Mientras tanto, Ruby se volvía cada vez más emocional, convencida de que una conversación podría arreglarlo todo. La ironía era enorme. Una sola conversación lo había destruido todo. Cuando finalmente nos encontramos en la corte, evité su mirada. Intentó hablarme, pero no respondí. Mirando hacia atrás, probablemente no fue la mejor decisión. Sus intentos de comunicarse, sumados a mi negativa a responder, enfurecieron tanto al juez que ordenó que asistiera a sesiones de consejería conjunta. Para entonces,
estaba tan lleno de rabia que llamarlo problema de ira sería un eufemismo. Incluso consideré faltar a las sesiones, pero mi abogado me convenció de que no lo hiciera. Por un momento, pensé en renunciar a mi trabajo y desaparecer por completo, pero mi abogado me recordó que huir no me liberaría de mis obligaciones financieras. Además, no podía hacerle eso a mis hijos. La respuesta ya era clara para mí antes de siquiera plantearme la pregunta. Y aquí estoy, sentado en la primera de 12 sesiones de consejería ordenadas por el tribunal, sintiendo que esto ya es una pérdida de tiempo. Desde el momento en que conocí a la doctora Wickenburg, entendí de inmediato que nada mejoraría pronto. Mi breve momento de contemplación fue interrumpido por su siguiente pregunta. Parecía que mi esposa había terminado de hablar, y ahora toda la atención volvía a mí. Señor Johnson, ¿hay algo que quiera decirle a su esposa?, preguntó, manteniendo un tono calmado. Mencionó que no han hablado desde el incidente. El incidente donde me dejó plantado en la pista de baile para pasar el fin de semana con su nuevo novio. ¿Es ese el incidente al que se refiere? Solté, cada palabra goteando sarcasmo. Señor Johnson, ese tipo de comentarios no contribuyen al progreso, respondió, sin perder la compostura. Bueno, ese incidente tampoco me hizo ningún favor, doctora, repliqué, cruzando los brazos. Lo entiendo, y realmente lamento que haya tenido que pasar por eso. No, doctora, no tengo nada que decirle, dije, recostándome en la silla, esperando simplemente desaparecer en ella. Un incómodo silencio llenó la sala. Nadie dijo una palabra, y supuse que ambas mujeres estaban sorprendidas. Después de todo, no había hablado con Ruby en más de 5 meses. ¿Por qué empezar ahora? Sin embargo, la doctora Wickenburg permaneció impasible. Muy bien, señor Johnson. ¿Podría describir cómo se sintió cuando Ruby lo dejó esa noche?, preguntó, sin ocultarse detrás de frases educadas. No sabía cómo explicarlo sin derrumbarme, y definitivamente no quería que Ruby viera cuán destrozado estaba. La doctora pareció notar mi vacilación. ¿Por qué cree que Ruby encontraría alguna satisfacción en verlo así?, preguntó, genuinamente curiosa. Antes de que pudiera responder, Ruby interrumpió. ¿Puedes al menos mirarme, Tommy? Ignorando su petición, mantuve la mirada en la doctora Wickenburg. Por favor, intente expresar sus sentimientos, insistió suavemente, con su postura atenta, las manos entrelazadas, esperando pacientemente. Nunca en mi vida había sentido un dolor como ese, comencé, mi voz apenas conteniendo la abrumadora emoción. Y la única conclusión a la que he llegado es que lo hizo para herirme tan profundamente que nunca pudiera perdonar ni olvidar. ¿Y qué fue lo más doloroso? La doctora guardó silencio, pero su expresión me animó a continuar. Dijo que no importaba. Dijo que destruir nuestra confianza no significaba nada para ella. De repente, los sollozos de Ruby se hicieron más fuertes, llenando la sala. Tanto la doctora como yo giramos la cabeza para mirarla. Su respiración se volvió entrecortada, y temí que pudiera desmayarse. ¿Deberíamos llamar a alguien?, pregunté, genuinamente preocupado. Parecía a punto de desmayarse. Por primera vez, la doctora Wickenburg parecía insegura, así que decidí intervenir yo mismo. Ruby, cálmate. Si dejas de llorar, te prometo que hablaré contigo, dije con una voz más suave. Sus ojos se aclararon ligeramente, y comenzó a luchar por recuperar el control de sus emociones. Miré a la doctora, quien me hizo un gesto para que fuera más despacio. Esperamos en silencio, mientras Ruby poco a poco recobraba la compostura. Después de lo que pareció una eternidad, sus sollozos se calmaron y me miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿De verdad vas a hablar conmigo?, preguntó con la voz temblorosa. Sí, Ruby, lo haré, te lo prometo, pero tienes que mantenerte tranquila, dije con firmeza. ¿Recuerdas esa noche? Me dijiste que actuara como un adulto y que hablaríamos de todo cuando llegara a casa. Sí, respondió con voz frágil. Entonces finjamos que esta es esa noche y tengamos esa conversación ahora. Se limpió la nariz y asintió,
sus sollozos reduciéndose a leves resoplidos. Nos quedamos en silencio, y no pude evitar pensar en cómo la doctora Wickenburg estaba ganando $200 por hora sin dar ningún consejo real. En su lugar, simplemente estaba ahí, observando. Finalmente, después de un largo silencio, hablé. Ruby, ¿tienes idea del daño que has causado? ¿Entiendes lo que me hiciste? Creo que sí, susurró con la voz temblorosa. Y lo siento muchísimo. Pero te juro que nunca quise que las cosas terminaran así. No se trata de lo que querías hacer, sino de cómo me afectó. Dije con gravedad, sin dejar espacio para la duda. Me destrozaste. Y cuando minimizaste todo, llamando a tus acciones insignificantes, me sorprendió. ¿Acaso entiendes cuál es la cosa más importante que un esposo puede darle a su esposa? Negó con la cabeza en silencio. Lealtad, continué. No voy a decir que hablo en nombre de todos los hombres, pero creo que los hombres no tienen una inclinación natural hacia la monogamia. Aún así, me enorgullecía serte fiel. No era difícil, aunque tuve oportunidades. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara. Siempre has esperado mucho, lo sé, pero para mí no se trataba solo de cumplir con tus expectativas. Serte fiel lo era todo para mí. Esa promesa era sagrada, y la cambiaste por un fin de semana con un actor de segunda categoría. Me destruyó. No puedo poner en palabras la profundidad de ese dolor. Sentí que la tensión aumentaba, pero no había terminado. Y luego, además de todo, te atreviste a amenazarme. Los ojos de Ruby se abrieron con sorpresa. Nunca te amenacé, exclamó. Sí, Ruby, lo hiciste. Me advertiste sobre lo que pasaría si me atrevía a pedir el divorcio. Recuerdo cada palabra. Esas palabras me destrozaron. Aún podía escucharlas, como si fuera ayer. Dijiste, Tommy, deja de ser tan dramático. No vas a destruir la familia por algo tan trivial. ¿De verdad quieres ser un padre a medio tiempo, viviendo en un pequeño apartamento, apenas sobreviviendo con el 30% de tu sueldo? Su expresión cambió al darse cuenta de lo que había dicho, y se cubrió la boca con la mano. Oh no, Tommy, eso no fue una amenaza. Me malinterpretaste. Solo estaba explicando lo que el divorcio significaría para nuestra familia. No importa lo que quisieras decir, Ruby. Lo que importa es cómo me hizo sentir. No puedes controlar mis sentimientos. Tu explicación no cambia nada. Tomé una respiración profunda, sintiendo el peso de todo lo que habíamos pasado sobre mí. Pero el golpe final, Ruby, fue la pérdida de la intimidad. Hemos hablado de esto antes, sobre cómo, al final de la vida, los recuerdos más significativos vienen a la mente. Si has vivido una buena vida, esos momentos te traen paz en tus últimos minutos. Ruby comenzó a llorar en silencio de nuevo, pero esta vez era diferente, como si finalmente hubiera aceptado lo que estaba por venir. ¿Puedes decir honestamente que el fin de semana que pasaste con Bisbee no será uno de esos momentos que recordarás cuando mires atrás en tu vida? Pregunté suavemente. No necesitaba responder. Ambos ya lo sabíamos. En realidad, ese fin de semana probablemente significará más para ti que todos nuestros momentos íntimos juntos, ¿verdad? Pregunté, aunque la respuesta era evidente. ¿Cómo se supone que voy a competir con eso durante los próximos 25 años? Mi voz era tensa, apenas un susurro. Siguió un largo silencio. Las lágrimas de Ruby se detuvieron, y me miró como si finalmente entendiera la inevitabilidad de mis palabras. Eso es lo que me quitaste, Ruby, dije con voz calmada. Ella exhaló lentamente, la tensión flotando en el aire entre nosotros. Después de una larga pausa, habló, con un tono de resignación. No podemos arreglar esto, ¿verdad? No era una pregunta. Ya conocía la respuesta. No, no podemos. Continué, ahora hablando con tranquilidad. Tenemos dos opciones. Podemos seguir perdiendo tiempo y dinero en esta fachada de terapia, o podemos comprometernos a hacer todo por los niños. Al menos ellos merecen eso, que hagamos este proceso lo más llevadero posible. ¿Estás de acuerdo? En ese momento, la doctora Wickenburg finalmente intervino,
recordándonos que nuestra sesión de la semana había terminado. Señaló que hoy habíamos logrado avances. Ruby negó con la cabeza, incrédula. Ambos nos levantamos y nos dirigimos a la puerta. Salimos por separado, como habíamos llegado, cada uno en su propio coche. Antes de separarnos, acordamos volver a vernos, no para restaurar nuestra relación, sino para decidir cómo seguir adelante por el bien de nuestros hijos. Era lo único que quedaba. Al día siguiente, Ruby se reunió con su abogado y decidió retirar su solicitud de consultas. Una semana después, llegamos a un entendimiento mutuo sobre la custodia compartida, eligiendo un acuerdo que pensamos que sería lo mejor para los niños y ayudaría a evitar dificultades financieras. El acuerdo también especificaba que pasaríamos juntos los días festivos más importantes como familia. Quizás esta decisión llegó demasiado tarde, pero finalmente comenzamos a comportarnos como adultos responsables. 6 meses después, nuestro divorcio se finalizó oficialmente. 10 años después. 10 años más tarde, Ruby y yo nos encontramos en la boda de nuestra hija menor, Winslow, quien se casaba con un joven maravilloso llamado Robert. Nos reímos y bromeamos sobre cómo finalmente habíamos casado al último de nuestros hijos, adivinando con alegría que ahora quizás tendríamos un poco de dinero extra y ya no tendríamos que comprar en tiendas de descuento. Compartíamos un sentimiento de orgullo, sabiendo que habíamos criado bien a nuestros hijos. No siempre fue fácil. Hubo momentos difíciles en el camino, pero los niños parecían haber manejado el divorcio relativamente bien. Al menos, no les había asustado la idea de formar sus propias familias, lo cual tomamos como una señal positiva. Curiosamente, a pesar de todos estos años desde nuestro divorcio, ni Ruby ni yo nos volvimos a casar ni entablamos relaciones serias y duraderas. En muchos aspectos, seguimos funcionando como una familia. Nos veíamos con frecuencia, especialmente en las fiestas, aunque, a medida que los niños se independizaban, nuestros encuentros se hicieron menos habituales. Nos manteníamos en contacto por correo electrónico y mensajes, pero la boda de Winslow fue la primera vez que nos vimos en persona en más de un año. En la recepción nos permitimos unos tragos, y Ruby hizo una escena. Comenzó a llorar, suplicándome que volviera con ella, olvidando que mi hermosa esposa, quien me había dado un hijo, estaba justo a mi lado. Ruby era infeliz. Los niños habían crecido y la habían dejado completamente sola, y eso es lo más aterrador, quedarse completamente solo.